Bienvenidas mis hermanas, una semana más a Virtuosas. Es una bendición enseñar sobre este curso del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo varias etapas y varios nombres y varios procesos y varios ejemplos que el Espíritu de Dios reina y está en la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con esto quiero empezar con los 7 espíritus del Señor. Los 7 espíritus del Señor se encuentran en Isaías 11:2, que dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros podemos ver este ejemplo en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo donde estaba el candelabro. El candelabro tenía un centro, un cuerpo central en el cual salían 3 ramas, en el cual iban enumeradas de 2 en 2 cada uno de estos pilares de la fe. Y en esta caña central podemos ver que está la sabiduría y el entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. Al igual, para ilustrar esta verdad espiritual, podemos usar la analogía del cuerpo humano. Al igual que nuestras manos y dedos son parte de nuestro cuerpo, así es el Espíritu Santo parte de estos 7 pilares del Espíritu. En Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este versículo nos enseña que el Espíritu del Señor son representados por cuernos y por ojos. Los cuernos nos hablan de poder y fuerza, y los ojos son usados para registrar todo lo que ellos han visto. También vemos en Apocalipsis 1:4 que dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Es increíble. Este versículo, debéis de subrayarlo, es una clave vital para que vosotros como hijos de Dios tenéis que entender que nosotros creemos en una sola verdad, en una sola fe, en un solo Dios. Y este Dios es el que fue, el que es y el que ha de venir. Es una regla de oro que Cristo nos habla en las Escrituras. Tenéis que subrayarlo y guardarlo y atesorarlo en vuestros corazones para que nadie os confunda. Debido a que Juan podía hablar de todo esto, es porque sabemos que estos 7 espíritus le fueron revelados a él. Podemos darnos cuenta que en la vida de Juan no solo tenía a Dios Padre y a Dios Hijo en su vida, sino que tenía una relación bastante íntima con el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu Santo reveló a este siervo grandes verdades, las cuales hoy nosotros como iglesia y como hijos podemos dirigirnos a la palabra y tener estas revelaciones de nuestro apóstol Juan. En Apocalipsis 5:6 dice: el apóstol Juan tuvo una revelación y vio el cielo abierto, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en 2 Crónicas 16:9 leemos: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos son los 7 espíritus del Señor.
En Apocalipsis 3:1, los 7 espíritus también son incluidos en el mensaje de la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives y estás muerto. Aquí vamos a cerrar nuestra introducción y es para que vosotros podáis ver que en la palabra de Dios es vital que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como personas, tenemos que entender estos 7 espíritus y hacer que sean vida en nuestras vidas y den testimonio de Él. Por eso es importante y vamos a estudiarlos paso a paso para que tú, mi hermana, puedas darte cuenta que si quizás de los 7 tienes 2 o tienes 3, puedas orarle al Espíritu Santo que también para ti sea revelado este poder. Amén. Y con esto empezamos con el número 1, que es el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor se encuentra en Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de cárcel. Como podemos ver en este capítulo de Isaías, el Espíritu del Señor es quien ungió a Cristo para poder predicar y le dio ese espíritu para poder impartir el Espíritu de Dios Padre a través de Él a todas las iglesias. En Isaías 61:1 también se refiere que Cristo fue el ungido por su Padre. En realidad, Cristo significa ungido y su nombre es el Señor Cristo Jesús, que significa Dios. Cristo significa el ungido y Jesús significa el Salvador. En Hechos 10:38, Pedro nos dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea que esta virtud de Dios Padre fue derramada sobre el Hijo para cuando Él vino a esta tierra, para que le fuera dada la gracia y el favor de predicar el Evangelio a todas las naciones, puesto que hoy en día todavía seguimos predicando y enseñando las prédicas que Jesús enseñó en el monte. Amén. Por eso es importante nosotros cuando enseñamos o cuando predicamos o cuando vamos a evangelizar o cuando vamos a abrir iglesias o cuando vamos a estar enseñando la palabra de Dios, es importante que, como dijo aquí en Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pon tu nombre, a esta persona, a María, a Juana, a Teresa, etcétera, etcétera, con el poder del Espíritu Santo para poder dar el Evangelio de Dios a las naciones. Amén. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Damos gracias a Dios por esta bendición, porque yo, hermana, les estoy dando muchos versículos, querida, para que tú sepas que la palabra de Dios está inspirada no solo en el Espíritu Santo, sino proféticamente te está bendiciendo para que tú puedas apoderarte de esta palabra de bendición sobre tu vida. Y sobre esto, mi hermana, es una bendición porque podemos ser capaces de enseñar. También Pablo dijo: porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, en 2 Corintios 3:6. Nosotros debemos no solo de dar un mensaje muerto, sin unción. Cuando tú pides la unción del Padre sobre ti, entonces Él es la voz creativa que viene a hablarte. Y cuando tú hablas bajo la unción del Señor, entonces esa palabra, esa enseñanza, esa prédica trae vida en los corazones de los feligreses. Muchas veces tú te bajas del púlpito y la gente corre a ti a decirte: cada palabra que usted dijo, todo lo que hoy usted ha enseñado, es que Dios me habló. Eso es porque el Espíritu del Padre se ha posicionado sobre ti y has podido predicar
bajo la voz de la unción del Espíritu Santo. En 2 Corintios 3:17 dice, debemos ser libres, pues donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, incluyendo una maravillosa libertad para predicar el Evangelio de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, se mueve el Espíritu del Señor trayendo libertad a tu vida. Por eso, cuando los pastores son ungidos, hablan y van destruyendo y derrotando las cadenas que las personas tienen en su corazón. Amén. Nuestro segundo paso es el espíritu de sabiduría. Doy gracias a Dios por esta enseñanza. El domingo Pastor David predicó sobre esto. Basándonos en este estudio, yo no me voy a profundizar, pero Pastor David profundizó mucho sobre este tema y yo las animo que escuchen la prédica del domingo 15 de noviembre. El espíritu de sabiduría es el segundo de los 7 espíritus del Señor. En realidad es una tarea muy difícil tener sabiduría, obtenerla. La palabra hebrea traducida a sabiduría es chokma. Esta palabra significa actuar sabiamente. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones certeras y vivir bajo una vida piadosa y que agrade al Señor. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. Así que cuando nosotros hablamos con los jóvenes o con los niños, les animamos muchísimas veces a leer Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios trae la riqueza de la sabiduría. Solo el capítulo 1 menciona las verdades hermosas que puede traer la sabiduría a una vida hambrienta y sedienta del Señor. La sabiduría es un don de Dios. Eclesiastés 2:26 dice, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea que para obtener la sabiduría debemos tener temor de Dios y tenemos que agradar al Señor y no solo eso, sino también amarla. Decirle al Espíritu Santo que nosotros anhelamos obtener sabiduría, no para ser más inteligentes o llenarnos la cabeza de cosas, sino para poder caminar piadosamente delante del trono de Dios. Proverbios 17:16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. Nos da a entender que aunque una persona que no ame la verdad o que no tiene la intención de hacer lo que el Señor le dice, sabiamente Dios no le va a dar sabiduría a una persona necia o que las intenciones de su corazón sean inadecuadas. Claramente vemos que muchas personas vienen a nosotros pidiendo consejo, pero no son sabios para escoger el consejo y se apartan del Señor volviendo a sus malos caminos. Aquí en sabiduría vamos a encontrar también la obediencia a nuestros padres, evitar las malas compañías, procurar sabiduría, ser bondadosos, guardar nuestro corazón, no cometer adulterio, ser leal a nuestro cónyuge. Son 7 pasos que aquí les puse los versículos para que vosotros podáis estudiar y profundizar un poco en casa. Esa es una tarea que os dejo. En Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas. Hermanas, nosotras como mujeres tenemos que aprender a edificar nuestras casas. Y aquí voy a hablarles también de estas 7 columnas que están en Proverbios 9:1, que dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y en Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, y no es hipócrita. Estos 7 pilares es lo que está hablando aquí Proverbios. Edificó su casa
y puso sus pilares. Y los pilares de una casa, de toda casa, hijos de Dios, tiene que ser esto: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. ¡Wow! En esto podemos ver el gran ejemplo en la vida de Salomón, porque su padre David y Betsabé escribieron 9 proverbios dedicados a la sabiduría. Oye, hijo mío, recibe la sabiduría, no te apartes, átalas a tu cuello. Y miran todos los consejos que esos padres obtuvieron para ese hijo. Y saben, una de las cosas maravillosas es que Salomón obtuvo sabiduría porque sus padres le enseñaron a amarla. Por eso cuando él tuvo el encuentro con el Señor y el Señor le dijo: pídeme qué es lo que tú quieres, porque le dijo: Señor, mi padre ha partido contigo, mas yo soy joven e inexperto y no sé hablar y no sé qué decir. Y el Señor le dijo: pídeme qué es lo que tú quieres. Y él le dijo: te pido sabiduría. Qué hermoso que él haya podido entender el mensaje que sus padres habían escrito en su corazón. Por eso dice también Proverbios: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere grande no se apartará de ella. Pero la base que puso David y Betsabé sobre el corazón de Salomón fue sabiduría. Por eso le vino la sabiduría y el conocimiento de lo alto. Nuestro punto número 3 es el espíritu de inteligencia o de entendimiento. Ahora llegamos al tercero de nuestro espíritu del Señor. El espíritu de inteligencia, mejor traducido, es el espíritu de entendimiento. El entendimiento significa captar el significado de un tema o un evento, comprendiendo por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en determinada situación en tu vida. Muchas veces yo les he enseñado que cuando estamos pasando por momentos de tribulación y estamos en el valle, hay veces que en el valle Dios tiene silencios. Y a veces nos enfadamos porque quisiéramos saberlo todo. Por eso el mundo tiene hechiceros y adivinos. Me contaba una hermana muy querida que estaba sola en el supermercado y había una mujer con un espíritu de pitonisa. Y ella llega y le dice: tu hija va a tener un hijo. Con permiso de esta querida hermana, voy a contarles esta historia porque creo que es importante que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y esta muchacha, bendito sea Dios, se volteó y le dijo: yo soy hija de Dios y Dios ya me ha declarado que mi hija espera un hijo y es un hijo varón. Amén. El enemigo es el gran imitador y el gran mentiroso. Él quiere tener el conocimiento que Dios y el Espíritu Santo obtienen porque viene de Él, viene de la vida, viene del dador de la vida y el conocedor. Por eso leímos en Joel que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, porque Él ya lo sabe. Él sabe tu futuro, sabe tu presente, sabía tu pasado también. Por eso cuando esta mujer se acercó y le dijo, esta linda hermana pudo decir con autoridad que ella, como hija de Dios, ya lo sabía. ¿Por qué? Porque ella tiene el entendimiento del Espíritu Santo en ella. Amén. En Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¡Wow! Este es un gran ejemplo, hermanas, que podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la vida de Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos fueron hombres que realmente, dice la palabra de Dios, si tú lo lees en Daniel, dice que ellos tenían un espíritu diferente, y ese espíritu diferente era la inteligencia, el poder que Dios les había dado, un don que solo viene de lo alto. Amén, y no trae engaño. Cuando una persona tiene una visión, debe tener cuidado de saberla interpretar, siempre con sabiduría, siempre pidiéndole al Señor de lo alto, siempre buscando su presencia para poder saber e interpretar esta profecía o esta palabra que el Señor nos ha dado. Muchas personas corren a nosotros que tienen varios sueños,
Pero a veces los sueños no son sueños que Dios realmente esté hablando. Sin embargo, hay personas que corren en diferentes sueños que no vienen del Señor y fracasan. ¿Por qué? Porque no son guiados por el espíritu de conocimiento en ellos. Recordaros que así como Dios Padre sopló el espíritu del Señor en Jesús, así Dios lo hará contigo, mi hermana, si tú se lo pides a Él. En 2 Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer redargüimiento, va a traer paz, va a traer bendición. Y muchas veces cuando Dios habla proféticamente, eso es lo que traerá. Traerá siempre para bendición del cuerpo del Señor. Por eso, mis hermanas, cuando nosotros les enseñamos el Espíritu Santo, cuando se habla proféticamente, Él va a traer redargüimiento a tu corazón, va a traer paz a tu corazón, te va a confrontar, pero siempre para bendición y para bien de tu vida. Por eso, cuando una palabra viene de Dios y viene con el Espíritu Santo, siempre va a traer paz a tu corazón. Y si trae inquietud, es porque el Señor está llamando tu atención para que cambies esas áreas que Dios está señalando. Amén. Esta es una clave que debemos de tener cuidado y mucho ojo. Otro ejemplo rapidito que les daré, estamos en Daniel 2:31 al 41, los capítulos 31 al 41 nos hablan de cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y dice que mandó a traer a todos los hechiceros y adivinos de toda la tierra, porque Dios le había dado un sueño a este hombre, a este rey. Y dice que ninguno podía declararle el sueño. Y es más, que se supone que ellos eran grandes hechiceros y grandes adivinos y eran los mejores. Y dice que de último se enteraron que estaba el gran Daniel por ahí. Mandaron a llamar a Daniel y Daniel llega y habla al Señor y dice, Señor, declárame qué sueño ha tenido el rey. Y el Señor, con el espíritu de conocimiento y entendimiento, no solo le declara el sueño, sino la interpretación de ese sueño. Y el sueño viene nada más y nada menos que vino la revelación divina de parte de Dios. Hermana, yo te reto, porque muchos falsos profetas se levantarán en estos tiempos, pero tú tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Por eso se levantan personas que dicen el Espíritu Santo no sirve para nada. Hablo unas letras ahí, unas lenguas, unas cosas raras que no entiendo. No sirven y no se dan cuenta que el Espíritu de Dios solo es para edificar. Y si tú te pierdes esta intimidad poderosa con el Espíritu de Dios, cuando vengan los falsos profetas, no sabrás qué es lo que realmente el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Nuestro cuarto punto es el espíritu de consejo. El espíritu de consejo es el cuarto de nuestros espíritus del Señor. Hay una persona en la iglesia que ha recibido el don de consejería. Puedes recibirlo de parte del Señor también. El espíritu de consejo es alguien que revela problemas, guías y determinadas situaciones para ayudar a las personas. El espíritu de consejo es divino, viene del Padre. En Isaías 9:2 leemos así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es una bendición porque podemos ver que en este espíritu de consejo no solo viene el consejo, sino dice Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando tú conoces a ese príncipe de paz, realmente el consejo cae
en unos laureles de tu alma de una forma increíble que trae refresco, trae dulzura, trae gozo, trae paz. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó el año pasado. Tuve que viajar a mi país, a Guatemala, porque mi madre y un tío muy querido estaban muy enfermos, a punto de partir con el Señor. Claro, nosotros vivimos lejos, no sabíamos bien la situación de lo que estaba pasando hasta que llegamos y encontré a mi tío en la cama de la UCI. Poco me reconoció ya de último y pude sentir yo como él estaba. Yo estaba triste de verlo ahí, pero ese hombre, a pesar de que sus ojos estaban cerrados, él estaba descansando. Nosotros estábamos sufriendo de verlo, pero cuando yo entré y en esa soledad estábamos ahí los dos, él había descubierto a Dios como el príncipe de paz. Ese hombre en esa cama de UCI empezó a ministrarme a mí la paz. Esa paz que es un gran consejero, es la paz, mis hermanos. Él me pudo ministrar la paz y yo pude entender lo que era Dios príncipe de paz, porque a pesar de que estábamos pasando un tiempo de tribulación que afectaba nuestras vidas, podía yo decir, no estoy triste, tengo paz, tenía hasta gozo. Y cuando salgo de ese cuarto, me encuentro a una mujer que estaba abrazando prácticamente la pared. Ponía su cara sobre el muro y la miraba sin esperanza, sin consuelo. Estaba sola porque es triste como en los hospitales muchas veces te limitan la entrada. Y sentí como el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ve y dile, ¿quién soy yo? Y pude llegar y decirle a esta mujer, Dios es la respuesta que tú necesitas. Yo no sé tu problema, pero el Espíritu de Dios que está en mí me dice que tu marido va a salir de ahí de la UCI. El hombre estaba en la UCI y le daban muy pocas horas de vida, pero el Señor me habló y pude dar el consejo a esta bella mujer, el cual ella me miró y me abrazó y me dijo, mire, usted no sabe lo que yo siento por dentro. Usted no sabe lo que yo siento por dentro, pero yo le pude decir sí, porque el príncipe de paz está en mí. Y yo te puedo decir que tu vida tiene esperanza y hay salvación. Días más tarde yo volví a España, a los 15 días, ella me mandó a decir con mi tía que su marido había salido de la UCI. Y bendito sea Dios, ella y su casa hoy pueden caminar en el Señor. Esa es una bendición. Eso es cuando el consejo viene basado con ese príncipe de paz que es Cristo Jesús. Amén. El espíritu de consejo, mi amada hermana, es gentil y es bondadoso. A veces cogemos el consejo para aprovechar y herir a las personas y darles donde más les duelen. Cuando uno es consejero, uno tiene que tener varias bases predeterminadas y sabidas, que cuando una persona derrame su corazón a ti es porque realmente no busca tu consejo carnal, busca el consejo del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo es dulce, es gentil, Él es bondadoso, porque Él va a tratar de todos los medios, aunque tu vida sea una calamidad, Él va a tratar de todos los medios que tú entiendas, para poder salir y ser libre de esas ataduras. Por eso, mis hermanas, cuando tenemos el espíritu de consejo, viene realmente de lo alto. Y no solo es el consejo, sino el discernimiento que el Padre nos da. Amén. Por eso vamos a ver en los amigos de Job. Job tuvo unos amigos que realmente no tenían ni amor ni piedad y hablaban con ligereza. Y vemos en Job 4:8 que dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos creían que a pesar que Job era muy bueno, era piadoso,
el Señor le estaba dando a Job su merecido. Miren qué amigos más tremendos y más crueles, porque llegaban, sí, dice que se esperaron a llegar todos juntos para ir a ayudar a pobre Job, pero lo único que hacía es que sí, se sentaban con él en el suelo, pero era para criticarlo y apacharlo y aplastarlo en su tiempo de tristeza y de luto. Por eso, mis hermanos, recordemos esta clave: el consejo es bondadoso y es gentil. Pero Dios hermoso levantó a un amigo, el único amigo que él tenía, que se llamaba Eliú. Y Eliú lo podemos ver en los Job 37, 33 y 37. Podemos ver cómo Eliú sí tuvo el espíritu de consejo, sí tuvo el espíritu de paz para poderse sentar con Job y poder sanar las heridas profundas de ese corazón cargado. Por eso dice que el último capítulo podemos ver a Job orando por sus amigos, aquellos que lo ultrajaron, aquellos que lo llegaban a machacar. Y dice que ellos cayeron con lepra. Y la lepra muchas veces es significado de murmuración, de chisme. María también, recordemos, cuando murmuró en contra de su hermano Moisés, ¿qué le pasó? Le cayó lepra. Por eso, mis hermanas, tenemos que guardar nuestro corazón, no confundir el espíritu de consejo que viene de Dios con el chisme. Amén. Nuestro quinto punto es el espíritu de poder. El espíritu de poder siempre se asocia con Sansón. Todos sabemos que Sansón era aquel chico de pelo largo y muy fuerte, pero era muy guapo también. Y eso fue parte de su perdición. En Jueces 14, 5 al 9 dice: Sansón despedazó a un león y comió la miel del enjambre de abejas que encontró dentro del cadáver. Y en Jueces 14, 14 dice: y del fuerte salió dulzura. Amén. Debemos desear ser dulces y mostrar la dulzura y la gentileza y la bondad del Señor. El espíritu de poder no solo es predicar la palabra y dar con fortaleza o lastimar a las personas, sino que es todo lo contrario, el poder que viene a fortalecer, el poder que viene a ceñir nuestros lomos. El espíritu de poder también se manifestó en la vida del profeta Elías. Eso lo podemos encontrar en Primera Reyes 18:46, haciendo hincapié en el versículo 46. Elías estaba con Acab y él llegó al monte porque entonces en aquel tiempo había sequía en la tierra. Entonces suben al monte y le dice Elías a Acab: sube, bebe y espérame ahí, ¿no? Y se va y dice que subió más alto con su siervo. Y es al siervo a que manda 7 veces para ver si venía la lluvia. Y cuando él sube a la 7ª vez, ve que vio una nube que venía. Entonces, cuando él anuncia esto, él anuncia a Acab y le dice: corre porque ya viene la lluvia. Estamos hablando que Acab era rey. Entonces, recordemos que en ese entonces, en el versículo 46, dice que el Espíritu de Dios se posicionó sobre Elías, queriendo decir que él dice que se ciñó los lomos y empezó a correr delante del carro de Acab. Acab, siendo rey, tenía siempre una persona que anunciaba su llegada, y Elías hizo de anunciador del rey Acab. Por eso empezó a correr para anunciar no solo 2 cosas: que venía el rey, sino que también venía la lluvia. Y ahí podemos ver cómo el profeta empieza a correr delante de aquellos caballos de carrera. Imagínense qué tremendo. Eso no era algo humano. Eso es algo que realmente, si tú te pones a ver y a leerlo, te darás cuenta que solo el Espíritu de Dios es el que hizo ese milagro en la vida de Elías. Amén. También podemos ver el espíritu de poder manifestarse en la vida de Jesús.
cuando Jesús limpió el templo. ¿Se recuerdan que Jesús llegó y estaban los cambistas y los vendedores y los mercaderes haciendo de su iglesia, haciendo de su templo un templo de mercado? Y dice que Jesús llegó y con fortaleza, porque el poder de Dios es un poder también de celo. Amén. Tenemos que entender que cuando dice uno, es que se me levanta una cosa aquí, porque sabes que cuando alguien está haciendo algo malo, el celo del Señor, el poder del Señor sale a luz. Amén. Y esto es lo que pasó en la vida de Jesús. Y eso lo podemos leer en Juan 2, 13, 17 y en Mateo 21, 12 y 13. En Joel 2, 7 dice, habla proféticamente acerca de la iglesia postrera. De esta manera, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, estamos hablando como le pasó a Elías. Va a llegar un tiempo en que el evangelio de Dios va a tener que ser predicado hasta los confines de la tierra. Va a llegar un tiempo, como leemos aquí en Joel 2:7, que en este tiempo vendrá el espíritu de poder sobre la iglesia, así como Dios fluyó en la vida de Felipe, que se teletransportó para ir a bautizar al eunuco. Así serán los días que nosotros viviremos. Pero ¿cómo? Solo aquellos que están bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Con esto empezamos nuestro sexto punto, que es el espíritu de conocimiento. Ahora quisiera escribir sobre este punto de conocimiento. Esta es la habilidad dada por el Espíritu Santo de saber los eventos del pasado, del presente y del futuro. Es una unción que fue manifestada en la vida de Jesucristo cuando Él por el Espíritu vio a Natanael. Y eso lo podemos leer en Juan 1, 47 al 50, que dice, cuando Natanael se acercaba a él, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A esto Natanael respondió, ¿de dónde me conoces? Jesús le contesta diciendo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea que este es un ejemplo tremendo de lo que el Señor estaba anunciando en la vida de Natanael. Y Dios lo vio y vio ese corazón. Por eso la vida de Natanael había sido sellada por el Señor y al servicio del Señor. Otro ejemplo es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosas y les dice en Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Cómo podía saber Pablo lo que pasaba ahí? Porque cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo revela, y él podía tener ese sentir hermoso que esta preciosa iglesia estaba pasando. Antes no existían, vosotros sabéis que para escribir una carta tenían que pasar hasta meses porque se iban andando o a caballo o en barco. Pero como el Espíritu de Dios mostraba en espíritu que la iglesia iba caminando linda, hermosa, en santidad, en obediencia. Gloria a Dios por el Señor. Así que con esto quiero que miremos otro ejemplo. El espíritu de conocimiento operó en las vidas de los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, como os he dicho, es el autor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Os dais cuenta cómo la palabra de Dios, todos los versículos que hemos estado leyendo y estudiando, van correlacionados unos con otros? Porque la palabra de Dios es perfecta, inspirado por el perfecto Espíritu Santo de Dios y su misericordia. Porque esto una vez más nos enseña
que Él solo nos va a dar cosas de bendición y para poder ser redarguidos del pecado y de la mentira con lo que nosotros nacemos. Nosotras las mujeres estamos estudiando un libro que se llama Las mentiras que las mujeres creen, y abajo dice, pero el Señor las hace libres. Y estamos estudiando sobre Eva. Eva era una mujer que Dios la crió sin pecado, pero ella tomó la decisión, llevándonos a todas las generaciones a nacer con pecado. Pero Dios nos habla aquí en 2 Timoteo que tenemos su palabra. ¿Para qué? Para instruirnos. ¿Para qué? Para redarguirte, para decirte qué cosas tienes que hacer, qué pasos tienes que dar, qué es lo que tienes que hacer en tu momento de devocional y en oración. Amén, qué hermosa es la palabra. Tenemos una ilustración perfecta para esto que está en Isaías 13:1, que dice así: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Ante sus ojos Isaías vio eventos que iban a suceder en Babilonia, incluyendo la caída de Babilonia, muchos años antes de que esto sucediera. El espíritu de conocimiento puede hacer que las cosas sean tan reales y hasta oírlas físicamente, como le pasó al profeta Isaías. En Jeremías 4:19-21 vamos a ver cómo el Espíritu operó en la vida de Jeremías. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. ¡Wow! Cuando nosotros leemos estos versículos, nos podemos dar cuenta que la revelación que estaba cayendo sobre Jeremías era tan fuerte, tan vívida, que él hasta oía las trompetas, él oía el quebrantamiento, los latidos de su propio corazón se estremecían en su cuerpo, porque él vio el terror que iba a acontecer en la tierra. Y por eso dice, ¿hasta cuándo, oh iglesia? ¿Hasta cuándo, mis hermanas, nosotros vamos a entender que estos 7 pilares son tan necesarios, son vitales para tu vida? Son los que te posicionan para que tú puedas realmente pelear y continuar la batalla. Esta mañana recibimos una noticia terrible de una de las iglesias de Cornerstone en India. En un caserío muy pequeño había una familia y era la única familia que conocían al Señor. Pero este hombre, el padre de familia, era un hombre piadoso, un hombre que caminaba en obediencia a Dios. Pero los demás radicales le pegaron de tal manera que lo mataron, porque él creía en el Señor. Llegará un tiempo, mis hermanas, que es como esta revelación que veía Jeremías. ¿Hasta cuándo, iglesia? Nos vamos a dar cuenta que solo Dios es el único que nos puede fortalecer y ceñir nuestros lomos, dándonos a entender que realmente esta vida no es nada si no le tenemos a Él. Y el profeta lo sabía. Nuestro último punto, el número 7, el espíritu de temor de Jehová. Este espíritu es la unción derramada sobre una nación, persona, comunidad, etcétera, etcétera, y también en la iglesia. Está marcada por una gran convicción de pecado y un temor de desagradar al Señor. En pocas palabras, quiere decir que todo lo que yo haga debe ser para agradar a Dios, y lo que o decisiones que yo tome, si no le agradan a Dios, eso se llama temor de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Esa es la pregunta que te debes hacer. En esta decisión, ¿voy a agradar al Señor?
¿Qué es lo que piensa el Señor de mí en este momento? Por eso podemos ver que en Génesis 34 y 35, Simeón y Leví habían dado muerte a aquellas personas que habían abusado de su hermana Dina. Tal temor vino sobre la tierra porque Jacob agarró sus tiendas y agarró a toda su familia, temiendo de que los pueblos se levantaran contra él. Pero el Señor había visto este acto con malos ojos, y lo que hizo Dios fue que cubrió a Jacob y a toda su familia. Y dice que ellos, cuando pasaban por los pueblos, temían a Jacob, pero más temían porque el Dios de Jacob iba con ellos. Eso es el temor de Jehová. Nosotros conocíamos a un misionero en Irán y nos decían: por favor, oren por mí. ¿Para qué? Para que yo pase desapercibido, porque lo buscaban, pero temen al Señor, al Dios vivo que guía a ese misionero, porque realmente este hombre está haciendo grandes cosas en medio de los iraníes. El Señor protegió a Jacob y su familia mientras pasaban por todas las ciudades. Esto es lo que Dios hizo, derramando su espíritu de temor sobre todos los habitantes de la tierra para proteger a su siervo. Otro gran ejemplo hermoso lo vemos cuando Israel peleó con Josué, y dice que conquistaron la tierra, pero Rahab les dice en Josué 2:9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Este juego de palabras, lo que estaba diciendo Rahab, lo que les estaba declarando a los espías de Josué, era que el temor del Señor ya había conquistado. Por eso, cuando nosotros estamos pasando por pruebas, a veces nos preocupamos que se levanten gigantes, pero les cuento que Goliat estaba más asustado por el poder que él veía en aquel pequeño hombre que se llamaba David y su onda, porque él sabía que ya iba a ser conquistado, iba a ser derrotado. Y eso es lo que Rahab declaraba a los espías de Josué. Hubo también un derramamiento extraordinario del espíritu de temor sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Recordemos en Hechos 5:13 que dice así: y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Lo que pasaba aquí es que también vino el ejemplo de Ananías y Zafira, cuando ellos quisieron mentir y engañar. ¿Y qué vino? Mortandad vino a sus vidas, cayendo muertos en ese mismo instante. Y la gente temía porque sabía que si se metían a la iglesia tenían que cumplir requisitos, no a la cara a los apóstoles, sino al Señor. Amada hermana, cuando uno decide tomar a Dios, el cambio es de 180 grados. Es un cambio radical. Es un arrepentimiento que es voltearse y hacer totalmente otro camino. Que eso incluye y va a pedir Dios decisiones, constancia. Por eso estos pilares son tan importantes y vitales en nuestra vida. Mi hermana, voy a darte un repaso rapidito de los 7 pilares. El Espíritu del Señor es una unción de Dios que nos permite predicar y enseñar. 2. El Espíritu de sabiduría nos capacita para tomar buenas decisiones correctas en cada área de nuestra vida. 3. El Espíritu de inteligencia, de entendimiento, nos permite comprender el porqué de ciertas situaciones o circunstancias en nuestras vidas. 4. El espíritu de consejo nos indica qué dirección tomar en cualquier momento. 5. El espíritu de poder desata el poder de Dios en el ámbito milagroso. 6. El espíritu de conocimiento nos revela eventos del pasado, del presente y del futuro,
tal como Dios los ve. Séptimo, el espíritu del temor de Jehová produce convicción de pecado y promueve en el creyente una vida reverente y santa. Esta unción puede causar que tanto los pecadores como los santos sepan si están dentro o fuera de los caminos y los planes del Señor. Amada hermana, una vez más te digo que estos pilares, si los estudias detenidamente, si empiezas a pedir al Espíritu Santo que te dé la fortaleza de caminar sobre estas bases, realmente tu vida va a agradar plenamente al Señor y vas a ver cambios extraordinarios, no solo en ti, sino en tu familia. Te bendigo, mi querida hermana. Nos vemos la próxima semana.